Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Mauricio Hernández Rendón y actualmente soy presidente de Iscalo AC. Ahorita les voy a platicar qué es Iscalo. Y bueno, quiero compartirles un poco mi historia para poder entender cómo es que he llegado hasta este lugar, ¿no? Y poderles compartir lo que es el programa. Entonces, déjenme ver por qué tengo aquí una parte, ¿no? Déjenme ver por qué no me estoy mirando. Esto. Bueno, quiero presentarme. Yo les voy a contar brevemente mi historia para tener contexto de lo que vamos a presentar. Yo soy pedagogo de formación, me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México y después me formé como maestro en pedagogía y trabajé durante 25 años en educación y a lo largo de ese tiempo hubo un momento que por cuestiones del destino, diría uno, conozco a un amigo que se volvería un gran amigo y cofundador de lo que ahora se llama Iscalo. Y a través de una búsqueda compartida que teníamos, cada quien por su camino, fue que llegan a él la historia o relatos sobre las constelaciones familiares y bueno, se decide adentrarse en ese conocimiento a través de unos talleres en un instituto que hay en la Ciudad de México y coincide justamente ese año que el doctor Bert Hellinger, que ha desarrollado las constelaciones como las conocemos hoy, empieza a venir a México por segunda vez, ya de una forma más estructurada, a dar entrenamientos internacionales y lo visitamos, es decir, fuimos a esos entrenamientos que duraban una semana y fue muy impresionante para mí lo que hacía y sobre todo lo que sucedía dentro de mí después de esa semana. Y fue que después de esa primera vez decidimos verlo todas las otras veces que regresó a la Ciudad de México, hasta que su última intervención en México que se hizo en Cancún, pues ya no pudimos asistir, pero lo veíamos dos veces al año, una semana completa y quizás lo más importante para mí fue sentir que me transformaba, aun cuando no entendía muy bien qué pasaba con las constelaciones. Entonces estuve con él, 9 entrenamientos internacionales que dio en la Ciudad de México, y eso fue quizás el inicio de una gran transformación en mi vida personal, laboral, en todos los sentidos. Y sucedió también que conocimos el trabajo que hacía con organizaciones, ¿no? Nos pudimos de alguna manera certificar en el trabajo que él hacía específicamente con las constelaciones organizacionales. Y después, quizás como el cuarto o quinto año de que él estaba viniendo a México, nos enteramos que una maestra francesa, pero que vivía en España, vendría a México a dar una serie de cursos y decidimos ir a verla, decidimos encontrarnos con ella para conocer este trabajo. Tenemos algunas referencias sobre la profundidad y quizás como una forma, una didáctica que tenía muy particular para transmitir el conocimiento y la fuimos a ver. Y para nosotros fue como el gran inicio de lo que posteriormente sería lo que hoy llamamos Iscalo y lo que hacemos. Ella, Brigitte Champetier de Rives, es una doctora, psicóloga, es francesa, pero ha vivido en España y ahora, desde hace muchos años, está en España. De hecho, tiene un instituto de constelaciones familiares en Madrid y fue discípula directa del doctor Hellinger. Entonces, cuando la conocimos y empezamos a adentrarnos en el trabajo que hacía, pues los cambios se aceleraron. Y pues nos metimos tanto que decidimos hacer la formación de especialista, después tuve una formación de maestría, hicimos esa maestría y después en la pandemia decide que el trabajo de las constelaciones sería muy conveniente poderlo extender muchísimo más a lo que su instituto hacía. Y abre un programa de formadores de su instituto. Para ese entonces, Rafael, mi colega,
con el que fundamos Iscalo, que murió en la pandemia, pero que eh, su legado queda como en Iscalo. Ya habíamos tenido la iniciativa de formar una asociación, algo que nos permitiera difundir el trabajo de las constelaciones en México. Y es así que formamos lo que llamamos hoy Iscalo. Iscalo es una asociación civil dedicada a la difusión, expansión y formación en constelaciones familiares, ya desde el año 2010. Y bueno, hemos cambiado muchas cosas, pero siempre hemos tenido el mismo objetivo. Entonces, habíamos ya formado Iscalo, conocemos a la maestra Brigitte, nos formamos a profundidad con ella. Viene la pandemia y después de tener ya más de 700 horas de trabajo con ella, nos acepta en el programa de formadores homologados. Es un programa de alta especialidad en su instituto, justamente para poderse acreditar como formador para el instituto en Madrid. Y bueno, estamos en ese programa, yo estoy en la última parte, ya este año recibo mi evaluación y seré formador de ese instituto. Y al mismo tiempo, pues desarrollamos nuestro trabajo con lo que es Iscalo. Eh, este, con Iscalo, que es la asociación a la que represento, pues hemos hecho mucho trabajo en Ciudad de México, en el Estado de México. Alguna vez fuimos a Guadalajara, viajamos a Honduras, hemos estado en Puebla, es decir, hemos estado en varios lugares pudiendo compartir el trabajo. Iscalo es una asociación que difunde el trabajo y que ha logrado formar una escuela, es decir, es como el instituto que nosotros llamamos en Iscalo, pues nos ha llevado a la formación. Y entonces decidimos hacer una formación ya hace varios años en Ciudad de México y después continuamos en Chiapas, en el Estado de México, Ciudad de México, por supuesto. Y en ese camino, pues ya también por haber hecho los programas de formación con el Instituto de Constelaciones en Madrid, yo formo parte de los consteladores para su instituto y aparte constelador de Iscalo. Y fue hace un año, más o menos, un poco más de un año, que estábamos platicando con Brigitte sobre el trabajo que hacíamos en Iscalo y nuestra, pues quizás la perspectiva que veíamos de cómo iba creciendo este trabajo. Y entonces ella nos propuso que, bueno, hablamos acerca de lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, y nos propuso ser un centro avalado por su instituto. Entonces, y quiero aquí hacer un paréntesis, ¿por qué Brigitte se vuelve una persona tan importante en las constelaciones familiares? Es quizás, bueno, primero, pues fue discípula directa del doctor Hellinger y después es, a nuestro juicio, buscamos y hemos conocido muchos consteladores en México que tienen pues mucha buena trayectoria, pero nos dimos cuenta que la doctora Brigitte lo que ha hecho con el conocimiento de Hellinger es profundizar, y no solo profundizar, sino avanzar en las mismas líneas que él trazó. Entonces, sus avances nos parecen espectaculares, justo porque de alguna manera conserva toda esta estructura teórica, metodológica, filosófica que el doctor Hellinger desarrolló con las constelaciones y da unos pasos mucho más, para profundizar mucho más en el trabajo de las constelaciones. Esto ha hecho que las constelaciones se vuelvan un trabajo cada vez más sutil y cada vez más efectivo. Es decir, antes los resultados tardaban un poco en llegar y lo que hemos observado ahora es que los resultados suelen ser mucho más rápidos. Por ejemplo, y suele haber una serie de modificaciones en el trabajo original, pero justo siguiendo esos principios. Por eso es que nosotros quedamos como fascinados con el trabajo de la doctora al tiempo que veíamos el de Hellinger. Nos parecía tan en sintonía ambos trabajos que fue por eso que nos acercamos con la doctora. Y bueno, regresando al punto de la propuesta que nos hace de ser centro avalado, porque nos decía, bueno, a ver, ¿qué hacen ustedes? Bueno, pues nosotros hacemos talleres de constelaciones familiares en línea, ¿no? Tenemos un par de talleres al mes, en ese momento tenemos 3 formaciones andando, tenemos talleres presenciales 4 o 5 al mes, y entonces le platicamos esto
y dice, bueno, pues a mí me parece que podrían ser un centro avalado del instituto, del INCONSFA, ¿no? Así se llama su instituto. Tuvimos una reunión con ella, con su esposo, hizo una serie de preguntas, una serie de movimientos sistémicos, y bueno, es que logramos en ese momento tener el aval. Y lo que significa el aval básicamente es que el programa que nosotros tenemos de especialista está en la sintonía con su programa de especialista en constelaciones y que los contenidos, el enfoque y la profundidad, pues van de la mano de lo que la doctora ahora ha desarrollado como su método, el método Brigitte Champetier de Ritz, que yo me atrevería a decir es el método de Hellinger a profundidad, ¿no? No ha habido como esas cosas que estén fuera del pensamiento original, sino más bien es profundizar. Bueno, pues así me presento, esto es lo que hemos hecho. Actualmente estamos dando formación en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Chiapas. Ya tenemos alrededor de siete generaciones que se han juntado, que se han dado. Y bueno, pues aquí también se conjunta pues yo diría parte de mi vocación, ¿no? La pedagogía para mí siempre ha sido eh, pues un camino que me ha permitido entender lo valioso que es la enseñanza, compartir y todos los procesos de aprendizaje. Y todo eso pues lo hemos integrado en este programa que hoy les voy a presentar. Entonces me voy a regresar un poco. Dicho esto de quién soy, en Iscalo estamos otras personas, yo estoy presidiéndolo ahora. Está Erendira Neri, que es la vicepresidenta, consteladora, especialista en el INCONSFA, consteladora por Iscalo, debe estar por aquí en la reunión. Y bueno, eh, esto sería como los generales. Y, y quiero empezar como así, como dice esta frase en la, en la presentación inicial, que era una frase que Hellinger utilizaba cuando hablaba de los procesos de purificación, ¿no? Y a lo que se refería era que era muy importante poderse transformar primero para poder acompañar a otros, ¿no? Para él era muy importante lo que llamaba un proceso de purificación, que es básicamente todo mi trabajo interno, ¿no? Me va a permitir dar una mejor ayuda, ¿no? Era básicamente la propuesta era, ¿cómo puedo ofrecer una ayuda profesional, decía él, la mejor ayuda? Pues siempre desde en un lugar donde yo me encuentre, pues, él le decía, con un trabajo interno profundo. Y la purificación, así le llamó él, era este trabajo de crecimiento personal. Cuando habla en su libro Los órdenes de la ayuda sobre las dimensiones de la ayuda, de la buena ayuda, enfatiza muchísimo el asunto de los riesgos que tenemos al ayudar vienen de las proyecciones que podamos hacer sobre los clientes y los fenómenos de transferencia y contratransferencia. Ahí está el mayor riesgo de hacer daño a un cliente. Y en este caso, en las constelaciones, no solo es al cliente, sino al sistema familiar del cliente y por compensación al sistema familiar del constelador, etc. Entonces, decía, entonces lo primero es poder brindar la ayuda y decía en su primer orden de la ayuda, solo puedo dar aquello que yo tengo, no puedo dar algo, no puedo ofrecer algo que yo no tengo. Y en eso se refería, puedo ayudar a alguien a transitar el camino si yo lo he transitado antes. Y esa idea es la que nos da pauta para estructurar este programa de formación. Entonces, eh, es una formación avanzada, ciertamente es avanzada por el número de horas y la intensidad con la que trabajamos. No es una formación, eh, pues digamos, debo decirlo, no es una formación de simple acercamiento, ¿no? Sino va a representar eh, un compromiso y va a representar ir a lugares importantes en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces esta formación habla sobre la filosofía aplicada. Entonces, quizás de constelaciones familiares se identifica muy fácil para quienes lo conocen o quienes se acercan por primera vez
los círculos de constelaciones, ¿no? Pareciera ser que eso es las constelaciones en su totalidad. Sin embargo, algo que es muy importante recordar es que Hellinger desarrolla, para hacer el avance en las constelaciones, pone en práctica todo el trabajo previo que él tenía como pedagogo, como filósofo, como analista transaccional, como aprendiz de hipnosis ericksoniana, todo su trabajo como psicoanalista. Es decir, él lo integra de una manera tan elegante que a veces pareciera que no está tan visible. Y entonces, lo que termina siendo las constelaciones familiares es una filosofía que se aplica y que tiene una herramienta, que son estos círculos que vemos o las constelaciones individuales. Pero el sustento, la de la metodología y de la intervención, es una filosofía. Y es muy importante saberlo porque justo al ser una filosofía nos permite experimentar la herramienta, ¿no? Y la filosofía desde adentro, con la herramienta, es decir, con las constelaciones, ejercicios sistémicos, meditaciones. Entonces, con esta formación se conoce la filosofía y está basado, por supuesto, en el trabajo de Hellinger. Hellinger no crea las constelaciones, pero las desarrolla como las conocemos el día de hoy. Entonces, muy interesante saber también cómo viene, de dónde surgen y cómo él estructura este conocimiento para desarrollar lo que hoy conocemos. Y eso también nos permite ir al método de la doctora Brigitte Champetier de Rives y vamos a ver cómo fluyen en una misma línea. Y esta filosofía, pues bueno, está fundamentada en compartir el método que les hablaba de la doctora, como la evolución del trabajo de Hellinger. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo es que se va a aprender esta propuesta? ¿Cómo se aprenden estos contenidos que proponemos en el programa? Pues se genera un ambiente de aprendizaje centrado en la experiencia de cada quien. Hay textos de referencia, por supuesto, a cada módulo hay un texto de referencia, hay un texto por si alguien necesita o quiere profundizar, también hay un texto de recomendación y se hace una explicación lo suficiente como para entrar al tema y después se utiliza la misma herramienta para experimentar el tema, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, eh, veremos entre los temas de relaciones, el de la relación con los hermanos. Entonces, cada quien tiene en ese momento la oportunidad de a través de la herramienta, ya sea un ejercicio, una constelación o lo que toque en ese momento, pues hacer su trabajo personal en relación a su vida con sus hermanos, ¿no? A eso me refiero en que es experiencial. Cada uno va llevando a su propio terreno, pues esta herramienta y la va aplicando. Por eso es que este trabajo, esta formación, es muy transformadora porque obliga a la persona, pues, justo a poder trabajar lo que necesita o lo que tiene como parte de su crecimiento personal. Entonces se va transformando. Eh, Hay personas que entran a la formación y lo que quieren es solo el camino de crecimiento, ¿no? Tal vez no quieren facilitar constelaciones. Y después, al final, pues se dan cuenta que encuentran una capacidad, un interés que no habían visto y la vida los lleva y quizás los lleva a facilitar constelaciones. Y otros no, simplemente hacen su proceso de crecimiento personal y la transformación, bueno, pues les deja con mucha satisfacción. Así es como lo aprenderemos. Ahora, el programa les decía, es un programa avanzado. Son de 25 sesiones, una sesión al mes, para dar un total de 300 horas. Eso quiere decir que nos reunimos 2 días, un día completo, de 10 de la mañana a 7:30 de la noche, con un periodo de descanso, por supuesto, para comer. Y cada sesión, cada vez que nos reunimos, pues vamos a tener un tema que tratar, ¿no? Un tema que ahorita habrán visto ya en el documento, pero que ahorita los vamos a ver rápidamente. Entonces, sí es de una exigencia importante.
Para la sede en Guadalajara, los días que han quedado para hacer los módulos son miércoles y jueves y nos reuniríamos una vez al mes, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que el proceso de formación en realidad es un viaje compartido entre los alumnos y nosotros, los instructores, donde todos nos vamos a transformar. Y en ese sentido es que mantenemos una conexión, lo hacemos a través de un chat donde vamos compartiendo los textos, por supuesto, pero después de ciertas sesiones hay algunas cosas que se comparten a lo largo del mes, ¿no? Tuvimos hace un par de semanas, terminó una práctica que hicimos de 20 días para estar en lo que llamamos estar en el adulto, ¿no? O para trabajar con el guión de vida, o para trabajar con las emociones. Entonces, de manera que la gente puede tener como ese acompañamiento constante, ¿no? Además, este chat también funciona para dudas, comentarios, etcétera, ¿no? Todo en relación al programa. Eh, Otra de las cosas que incorporamos es que nos dimos cuenta, quizás ya en la segunda formación que dimos, la importancia que tiene cierto entrenamiento, por ejemplo, la capacidad de concentración, de poner atención, de estar en un estado de observación, de contemplación. Y entonces caímos en cuenta que la meditación era un camino que iba a permitir mucho avance en ese sentido para quizás desarrollar el trabajo como consteladores, pero después nos dimos cuenta que la meditación no solo serviría para eso, sino sirve para muchas otras cosas. Y es que profundizamos en ese conocimiento en particular y estructuramos un programa de meditación, es decir, poder aprender a meditar desde una técnica que es muy básica, pero que es muy potente, y la compartimos de tal manera que quien decida seguirla, pues termina generando una práctica habitual de meditación y, por supuesto, gozando de los beneficios de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos este programa de meditación. Les decía los textos de referencia para cada tema y bueno, en este viaje les sugerimos eh, poder hacer constelarse, ¿no? Utilizar la herramienta sobre sus temas ya muy particulares, asuntos que quieran resolver, hacerlo una vez cada 2 meses. Nuestra sugerencia es que lo hagan con consteladores que sigan el método de Brigitte Champetier de Rives. Si deciden hacerlo con nosotros, bueno, hay un descuento, pero lo pueden hacer con cualquier otro de estos consteladores. Nosotros nos vamos a encargar de hacerles llegar como la lista o donde pueden ver cuáles son esos consteladores. Y bueno, esto estaría como parte del viaje, ¿no? De lo que vamos a hacer. Eh, el temario. El temario es un temario amplio, la verdad es que es amplio, es profundo y hemos incorporado temas, conforme va pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta de cosas eh, que son muy útiles conocer y experimentar. Entonces, la primera parte, diríamos, quizás los primeros 4 módulos, son el fundamento, pero es un fundamento que se vuelve transversal porque nos va a acompañar durante toda la formación. Entonces, es los órdenes del amor, que es como la esencia, la filosofía que Hellinger desarrolla, las fuerzas del amor, que son todos los avances sobre esta filosofía, y algo que cuando uno lee a Hellinger, bueno, cuando uno escucha a Hellinger no lo ve tan claro, pero cuando lo lee se da cuenta de algo que es muy estructural en su trabajo. Y es que Hellinger era un analista transaccional, antes de ser constelador, era analista transaccional. Y del análisis transaccional experimenta conceptos muy importantes, ¿no? Que va a dejar que sostengan su trabajo en las constelaciones, ¿no? Entonces por eso estos módulos sobre análisis transaccional son tan importantes. Está su concepto de guión de vida que nos va a hablar de cómo se explican muchas de las dinámicas transgeneracionales desde esta mirada del guión de vida. Y desde el mismo análisis transaccional, la mirada de las emociones, que fue muy revolucionario en su tiempo y que además es interesante ver cómo
la neurociencia hoy día, ¿no? Da cuenta de esto que Eric Berne, el creador del análisis transaccional, ya había vislumbrado en los años 60. Entonces, análisis transaccional lo vamos a ver porque es un andamiaje importante en el trabajo de las constelaciones. Y después vamos a los temas, eh, todo esto utilizando la herramienta, por supuesto. Vamos a los otros temas sobre relaciones, con los padres, con los hermanos, con la pareja, el trabajo. Y hay un aspecto en la relación de pareja, es un tema que se ha abierto mucho, ¿no? Porque hemos integrado ahí cuestiones sobre infidelidad, conflictos, convivencia, proyecto de pareja. Es decir, decía Hellinger, la gran escuela de crecimiento es la pareja. Entonces, dedicamos un tiempo importante para entender el tema. Entonces, es importante saber que cuando ven ustedes los temas, lo que hacemos en el módulo es leer sobre cómo lo ha planteado Hellinger, Brigitte, y dos cosas van a pasar. Una, yo experimento lo que para mí está en ese tema y al mismo tiempo voy conociendo las dinámicas sistémicas y transgeneracionales que, por ejemplo, generan conflictos de pareja o infidelidad o eh, los temas de pareja repetitivos, donde alguien tiene siempre el mismo tipo de pareja, o personas que no logran tener pareja, ¿no? Pues vemos esas dinámicas sistémicas, porque todo eso se va a poder integrar para cuando quien lo decida facilitar talleres de constelaciones, pues tenga ese bagaje y pueda entender a qué dinámicas están respondiendo alguien que tiene un conflicto, pues porque no puede tener pareja o porque tiene una pareja y termina y no logra consolidar esa relación, ¿no? Entonces, entender cómo vamos en estas experiencias transformándonos, pero al mismo tiempo conociendo las dinámicas sistémicas, ¿no? Para que no se vuelva, es decir, para tener un referente para poder atender a alguien que necesite una constelación en cualquier tema. Y en ese sentido es que hay un módulo sobre trabajo y realización profesional, ¿no? Que es un tema nodal. Tanto la pareja como el trabajo son temas nodales en el sentido de que vienen por destino, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso, y su importancia, porque son además temas a través de los cuales nosotros nos ponemos al servicio de la vida. Hay otro tema sobre la resistencia. Este es un tema también asociado al, al análisis transaccional y una mirada sobre las resistencias a la realidad, la estructura del tiempo, ¿no? Ciertos aspectos claves que nos permiten transformarnos y tratar con los clientes, ¿no? Poder entender las dinámicas que los clientes traen a los talleres. Y la segunda parte tiene un aspecto primero importante, Y no te creas, sí tendremos que pedir comida porque nada me queda una milanesa. porque Ahora mi pregunta es qué comeremos mañana. entonces, eh, algo que ha pasado con las constelaciones familiares y que es muy interesante, fue algo como un poco similar a lo que pasó con la PNL. Cuando surgió la PNL, había muchas cosas que no terminaban de entenderse, es decir, ¿cuál es el fundamento de que esto funcione de esta manera? Y todavía faltaba como un poco más de desarrollo, hasta que la neurociencia se hace presente por completo, y entonces ya es muy fácil entender qué pasa en el cerebro, ¿no? Y dar cuenta de lo que la PNL plantea con toda su propuesta. Con las constelaciones ha pasado algo semejante. Cuando a Hellinger le preguntaban, por ejemplo, oiga, pero ¿cómo es que esto funciona? O sea, ¿cómo es que usted dice que esto que ha pasado aquí con la madre de este cliente, eh, va a pasar algo o ha pasado algo en esa relación que tiene esta persona con su madre que no ha visto en 5 años y que de repente surge algo que los vuelve a conectar? ¿Cómo es que funciona? Y Hellinger decía, no lo sé, no lo sé, pero sé que funciona. Y lo que ha pasado es que con el desarrollo de todo lo que llamamos hoy cuántica, cada vez es más claro cómo es que las constelaciones funcionan.
los fenómenos de entrelazamiento, los fenómenos de resonancia, ¿no? Los fenómenos de interconexión. Todo eso que la cuántica explica lo podemos ver en las constelaciones, en las representaciones, en los efectos. Entonces tenemos un par de módulos donde hablamos de cosas como los campos mórficos, que son los campos de información que bueno, los biólogos han desarrollado este concepto, los campos morfogenéticos, es decir, es toda una serie de conceptos que nos van a permitir entender cómo funciona una constelación, por qué funciona y cómo es que podríamos o podemos tener experiencias en una constelación donde entramos en resonancia con la vida de otra persona que quizás no conocemos y vemos cuestiones ya más cuánticas, ¿no? Polaridades, campos, etcétera. Hay un concepto muy reciente que desarrollan los genetistas rusos sobre el holograma y que Brigitte ha tenido la maestría para entrelazar el conocimiento con las constelaciones y con unos resultados muy impresionantes. Entonces también los vamos a conocer, los vamos a experimentar, por supuesto. Entonces este es un bloque importante, dedicamos un tiempo importante a ese conocimiento. Y después vienen otros aspectos que van a profundizar en nuestro trabajo personal, pero que además tienden a ser uno de los aspectos que más aparecen en las constelaciones, es decir, los traumas, ¿no? Que son estas reacciones que ha tenido nuestro cuerpo ante ciertos eventos y que cada vez tiene una importancia mucho más relevante para entender lo que nos sucede en la actualidad. Entonces, vamos a ver la mirada del trauma desde las constelaciones, todo su alcance, sus limitaciones. Vamos a abordar, por supuesto, lo que está alrededor de nuestras respuestas al trauma, como la vergüenza y la culpa, que a veces pareciera ser algo que llevamos como si hubiera que llevarlo, y cuando lo estudiamos nos damos cuenta que no es así, ¿no? Es decir, la vergüenza y la culpa pertenecen al ámbito infantil y necesitan permanecer en ese lugar. Entonces vamos a trabajar con esos temas cada quien. Después vienen dos temas que son fundamentales para entender dinámicas sistémicas transgeneracionales, la enfermedad física y la enfermedad mental. Y en la enfermedad física, esto es extraordinario porque Brigitte, antes de entrar a las constelaciones, se forma en la medicina germánica, la medicina del doctor Hammer, y logra hacer un puente extraordinario entre las constelaciones y la medicina de Hammer. De verdad, es un encuentro que ella describe y que desarrolla, que no hemos visto en otro lugar y que tiene una coherencia interna bien importante. Entonces, vamos a conocer la medicina de Hammer, cómo cruza con las constelaciones y además cómo nos habla de muchas de las cosas que suceden con los clientes, ¿no? Un conflicto biológico, los procesos de fase activa, fases de resolución, las crisis, el proceso de sanación, la identificación con ancestros en esos procesos. Bueno, es verdaderamente una puerta enorme la que se ve con la enfermedad física y que recuerdo ahora en una de las conversaciones con Brigitte decía, un constelador necesita conocer la medicina de Hammer. Es fundamental. Eh, de la medicina de Hammer va a derivar la biodescodificación. Entonces, quien ya conoce biodescodificación, pues probablemente hoy tal vez ya conoce a Hammer, y si no, pues cuando escuche a Hammer, pues le hará mucho sentido. Y quien no conoce biodescodificación y conozca la medicina de Hammer, cuando llegue la biodescodificación, pues va a ser muy fácil entenderla. Entonces, eso lo vamos a ver. Y después la enfermedad mental, que si bien tiene una estructura parecida en el tipo de origen de la enfermedad, hay una profundidad distinta, observada por las constelaciones, que es muy interesante, sobre todo por las dinámicas que están detrás de una enfermedad mental.
y que con constelaciones se ha visto avances importantes para las personas con enfermedades mentales, ¿no? Es muy impresionante, por ejemplo, con lo que hemos visto con niños autistas, por ejemplo, ¿no? Avances muy, muy importantes. Y entonces, lo que es traumas y adicciones son dos temas que agregamos de la generación anterior a esta generación. Adicciones porque hace unos 8 meses, 9 meses, una alumna nuestra que trabaja en un centro de integración juvenil en Toluca nos invitó a colaborar. Y bueno, si bien ya conocíamos la explicación de las constelaciones sobre las adicciones, el poder trabajar con personas que están en una adicción y con familias que tienen un integrante o dos o tres o varios con adicciones, pues nos permitió profundizar. Entonces nos ha parecido muy relevante poder integrar este tema, porque además sí, es algo que se está extendiendo de una manera muy, muy importante y donde las constelaciones también ofrecen mucha ayuda para alguien que está en una adicción. Entonces, eso lo hemos agregado. Y finalmente, la última parte, ¿no? De los últimos tres temas, es la parte que nos va a llevar a la concreción, a la estructura para facilitar constelaciones. Si alguien viene, pues ya es constelador, pues aquí es donde va a poder incorporar todo ese trabajo metodológico para implementar un taller de constelaciones. Están los temas quizás más importantes de Hellinger. El más importante, el que más tiempo le llevó poder entender y que causó mucho revuelo en Alemania, incluso fue alrededor de este tema que lo expulsan del Círculo de Viena, ¿no? Como psicoanalista y causa mucho revuelo, el de la buena conciencia, el tema de la buena y la mala conciencia, la conciencia moral, y después todo su trabajo que condensa en los órdenes de la ayuda, el aspecto que hizo trascender las constelaciones más allá de lo terapéutico cuando habla de la transferencia y la contratransferencia. Y por supuesto aquí veremos cómo cada uno lo puede controlar, etcétera. La metodología, ya viene aquí los aspectos de cómo configurar, qué son las frases sanadoras, qué gestos, posturas, miradas, qué significan, de dónde viene esa traducción, es decir, de dónde se ha tomado, cómo se aplica, aspectos como el diálogo con un guía interior, la importancia de la representación, de poder preparar grupos para poder tener buenas constelaciones. Entonces, es esta última parte donde ya estamos totalmente metidos en la metodología para facilitar constelaciones. Eh, Aun cuando haya personas que tal vez no desean facilitar constelaciones, nuestra experiencia es que casi todos terminan porque hay muchos aspectos que son útiles a la vida cotidiana, es decir, aunque los órdenes de la ayuda, Hellinger hablaba sobre la ayuda profesional, cuando los vemos nos damos cuenta que somos ayudadores por naturaleza y que hay una buena y una mala ayuda, así se refiere a la ayuda que le doy a mi hermano cuando me pregunta algo, ¿no? ¿Desde dónde la doy? ¿Cuál es mi intención? Eso puede hacer una gran diferencia. Entonces, nuestra experiencia es que la gente muchas veces va hasta el final y nivel de satisfacción pues es bastante, este, pues bastante amplia. Entonces, este es el temario. Mm, Bueno, me he ido muy rápido, pero si se dan cuenta nos va a permitir integrar los grandes temas, las principales dinámicas sistémicas y un viaje profundo. Eso yo sí les puedo garantizar, un viaje profundo de transformación. Bueno, entonces, tal vez, bueno, termino y si hubiera preguntas, pues las podríamos dejar al final. Hemos puesto como requisitos para acreditar. ¿Acreditar qué quiere decir? Bueno, a ver, tenemos un programa de casi 300 horas.
Y nuestro compromiso al otorgar un diploma de especialista es, pues bueno, que puedan haber pasado por la mayoría de los temas. En un principio habíamos dicho que fuera un porcentaje mínimo, pero después no encontramos como cuáles eran los temas principales. Al final era tal vez el 100%, ¿no? Pero bueno, sabemos que a veces no, uno por alguna cosa, alguna vez podrá no. Entonces, hay una opción que nosotros nos gusta compartir para quienes no puedan tomar un módulo. Nosotros hacemos la grabación del módulo. A veces es el audio, ¿no? De las partes importantes y estamos experimentando si grabar la reunión por Zoom y compartirla. Lo hemos hecho alguna vez. Pero la propuesta es que esa persona que no puede tomar ese módulo tenga presente que en la siguiente generación lo pueda tomar, ¿no? Que no se lo salte por completo. La otra opción tal vez un poco más complicada para ustedes, porque está el grupo en la Ciudad de México o el grupo en el Estado de México y ahí podrían tomarlo, pero probablemente sea más complicado. Pero sí entender esto, es no desconectarse, saber que estará ese soporte y que la idea es que tengan, bueno, todos los temas. Las lecturas, por supuesto, son básicas para poder estar, compartir y tener dudas, etcétera. Y después hay un aspecto que hemos integrado porque tiende a cerrar el proceso de aprendizaje que se hace en cada módulo y tiene que ver con poder hacer una comprensión breve, ¿no? Muy breve, muy personal, sobre cada uno de los módulos. No es un resumen, no es una síntesis, no son los conceptos más importantes, es una comprensión que les permita hacer un cierre personal sobre el tema, ¿no? En este módulo acerca de los traumas, pues me di cuenta pues de ciertos aspectos que no había visto en mis relaciones en el día a día y ahora me doy cuenta que esto me remite a los traumas. Es decir, es algo muy personal, pero tiene un sentido didáctico importante porque permite cerrar la experiencia. Entonces, es una comprensión breve de cada tema. Es para ustedes, por supuesto, pero nosotros lo registramos. Eso es importante que lo sepan. Requisito, por supuesto, es el interés de hacer este desarrollo, este proceso, ¿no? De saberse que pues es ir en el proceso. También tener en cuenta que no es un proceso donde a la gente se le obligue a ir a un lugar a donde no quiere o no puede ir, ¿no? Cada quien va marcando su paso. Entonces no se trata de exponer a la gente, no se trata de presionar a la gente, no se trata de bajar las defensas, este, ¿no? No, o sea, se trata de dar el ambiente para que cada quien dé los pasos que necesite en la medida que los necesite, sintiendo que hay una contención, ¿no? Y bueno, aquí está lo de constelarse por lo menos una vez cada 2 meses, ¿no? Esto siempre es útil, ¿no? La gente a veces necesita constelar algo, no sé, ahora el negocio va mal y entonces lo puedo constelar o tengo un síntoma, etcétera. Cada quien encuentra los temas que va necesitando resolver. Bueno, aquí hay una nota acerca de que para este grupo, en esta generación, no hemos hecho inscripción, es decir, no se cobra la inscripción. Aquí solo sería para quien decida, pues poder hacer una aportación que le aparte lugar. Y bueno, entender que es un grupo pequeño, es decir, el cupo no lo hacemos muy grande porque justo el proceso con un grupo pequeño nos permite tener mucha contención y mucho acompañamiento. Entonces, es un grupo donde no son más de 15 plazas y bueno, pues es bueno que ustedes lo sepan. Bueno, los datos del costo, estos ya se los había enviado en la información que les he compartido. Es un pago mensual, ¿no? Suele hacerse la semana anterior a que sucede el módulo. Los beneficios, bueno, ya lo había dicho, eh, están los textos de referencia, el grupo, el soporte, los descuentos para los talleres que tenemos. También aquí ya les había comentado quién soy. Y pues terminar diciendo que
como Iscalo estamos avalados por el Instituto de la maestra Ville Champetier de Reims. En breve les compartiré los nombres de las páginas, ustedes puedan ver nuestro canal de YouTube, si quieren ver algunas de las cosas que hemos hecho. Y bueno, pues creo que esto sería la presentación del programa. Tenemos fecha de inicio para el miércoles 28. Déjenme ver, no me voy a equivocar. Miércoles 28 y jueves 29. Y aquí quiero aprovechar para agradecerle a Erika que nos haya apoyado tanto para que esto se pueda ir desarrollando. Bueno, no lo dije antes, muchas gracias Erika por todo tu apoyo. También ella de alguna manera nos está apoyando con la sede. Es una sede que se encuentra si no mal recuerdo, aquí lo tengo, es en la calle Millán, 2484. Tengo entendido que es la colonia Providencia, Erika, ¿cierto? ¿Va? Sí, Entonces, sí. pues bueno, ahí vamos a estar trabajando. Es un día completo, mediodía del siguiente día. Y déjenme ver, bueno, pues creo que de cualquier manera, esta presentación está grabada, se las voy a compartir y esta presentación, pues bueno, la podrán ver en la grabación. Entonces, déjenme hacer una parada aquí. Ahora sí. Bueno, pues no sé si alguien tenga una duda, una pregunta, un comentario. Este sería el momento y si no, después lo pueden mandar a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp. Eh, pa- para inscribirnos sería depositar ya la primera mensualidad. Miren, lo que yo les estamos sugiriendo es depositar 500 pesos, ¿no? Pueden depositar la mensualidad, pero podría ser para saber cuántos van a ir y poder cerrar el grupo, sean 500 pesos y así ya tendrían su lugar y la semana que sucede el diplomado, pues ya poder pagar lo que resta. Ok, para que nos mandes cuenta o algo, ¿no? Donde. Exacto, compartiré la cuenta y los datos de referencia para que lo puedan hacer. Ok. Bien, bueno, pues no sé, déjenme ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. No, creo que ya no. Ok, bueno, pues creo que está dicho todo, creo que no hay preguntas. Luego suele suceder que ven la presentación y tendrán preguntas y con gusto las vamos a ir contestando. Ok. Pues bueno, creo que podemos dejarlo aquí. Agradecerte Mau, Mau, Ajá. perdón. Hola, ¿qué tal? Preguntaban qué días son en Ciudad de México. Eh, ¿Qué días si, por ejemplo, cuando no puedan acudir a la sesión en Guadalajara? Aunque lo que hacemos en esos casos es, una vez que ya nos contactan porque tienen el interés, les compartimos el calendario tanto de Ciudad de México como del Estado de México. Entonces la gente tiene los dos calendarios y puede ver las fechas y decir, me falta este tema y entonces organizarse si es que desea asistir, ¿no? Muchas gracias, Mira. Sí, y saber que en Ciudad de México y Estado de México es sábado y medio domingo. Ajá, exactamente, sucede ahí en fin de semana. Entonces, pues bueno, creo que eh, sería todo. Una hora. Entonces, pues bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Yo compartiré la grabación, te la comparto, Erika, la comparto a personas interesadas, pero que por alguna razón no pudieron estar. Tengo aquí unos mensajes, pero bueno, la idea es compartirlo y eh, pues esta semana será, sí, del 19 al 23 vamos a hacer la valoración de cuántos hay y todas las cuestiones de logística. Ok. Bueno, pues muchas gracias a quien estuvo. No, pues gracias a ti. Muchas gracias, Erika. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.